lesiones por sobreuso, por lo que la revisión o la charla que vamos a presentarles, vamos a hablar sobre lesiones tanto traumáticas como por sobreuso del miembro inferior en básquetbol. Me presento, mi nombre es Juan Pedro Montoya, estoy con Juliana Zapata y Juan Felipe Cardona y pues esperamos que disfruten esta charla. Entonces, esta es la tabla de contenido. Vamos a hablar unas generalidades con respecto a las lesiones en básquetbol. Luego vamos a ver las principales lesiones del miembro inferior, haciendo énfasis en pie y tobillo y en rodilla. Vamos a ver cómo hacer una prevención de las lesiones del miembro inferior. Y finalmente vamos a hablar de cómo es el protocolo o el regreso al juego de este jugador que se lesiona. Entonces, para comenzar, el básquetbol es un deporte que ha aumentado mucho su popularidad en los últimos años alrededor del mundo. Ya no se juega solo en Estados Unidos como solía ser anteriormente. Y es un deporte que se practica tanto pues de la estudiantil en el colegio, a través de la universidad y ya en la vida profesional o la vida del adulto. Ha ganado mucha popularidad no solo en hombres, sino también en mujeres, y esto es interesante porque a lo largo de las diferentes ligas, tanto NBA como la Liga de Mujeres, hay patrones de lesiones que se presentan comúnmente en ambos, pero también hay algunas que van a presentarse con mayor frecuencia en un género sobre otro. Las lesiones tienden a producirse mucho más durante las competencias que durante las prácticas por el nivel de exigencia al que llegan los jugadores, y es importante tener en cuenta que a pesar de que el básquetbol es en teoría un deporte de no contacto, la mayoría de las lesiones que se producen son en momentos donde hay un contacto entre los jugadores. Y si se compara con otros deportes que en teoría son de no contacto, pues tiene una altísima incidencia de lesiones. Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que son las principales lesiones, comenzando por el pie y el tobillo. Es muy importante tener en cuenta que el tobillo es uno de los principales sitios anatómicos afectados y representa el 16.6% del total de todas las lesiones. Entonces, quiero compartirles este pequeño GIF o video que hay acá para que vean lo que sucede con este jugador. Entonces, no sé si hay algún voluntario, idealmente un estudiante o alguien pues no muy avanzado que nos pueda decir qué supone que pasó acá o cuál es su teoría, qué lesión cree que puede presentar este jugador. Yo no puedo ver si hay manos levantadas, entonces pues no sé si alguien puede ayudarme con eso o simplemente si quieren hablar y decirme qué lesión creen que puede haber sufrido en este momento. Pues yo no levanto la mano, porque quería intervenir. Me parece que es una lesión sin inversión total del pie derecho, que seguramente compromete con un esguince de tercer grado, con ruptura, pues debido al grado, no sé, lo debemos comprobar con una imagen, pero debido al grado con una ruptura total del complejo ligamentario. Entonces, eso es lo que puedo observar. Bueno, muchas gracias. El grado pues ya eventualmente debería clasificarse en la evaluación del paciente, pero está muy bien. Es un trauma en inversión del tobillo y muy probablemente un esguince. Entonces vamos a entrar a hablar de tal vez uno de los temas más importantes de esta charla, y es el esguince de tobillo. El esguince de tobillo, tanto en hombres como en mujeres, es la lesión más común que presentan los jugadores. El esguince de tobillo, hablando particularmente del lateral, representa un 13.7% del total de las lesiones que presentan los jugadores profesionales. Se calcula que se sufre 1.2 esguinces por cada 1000 horas de juego o exposición. Y es importante tener en cuenta que en promedio por cada esguince o lesión de estas características, los jugadores pierden 7 juegos o 7 prácticas sumadas. La mayoría, a pesar de que mencionábamos de que el básquetbol es en teoría un deporte de no contacto, la mayoría ocurren dentro de la línea de 3 puntos, pues donde van a tener más lucha por el balón y más contacto entre los jugadores, como se ve en esta foto que hay a mano derecha. Por las características, por el salto que presentan los jugadores, los cambios de dirección y demás,
pues muchas veces van a estar predispuestos a presentar esta lesión. Y algo muy característico en el básquetbol es que los jugadores muchas veces aterrizan en el pie de otro jugador, como veían en el primer video, lo que predispone a que suceda este trauma. Entonces, si ven acá nuevamente, este es otro ejemplo de características muy similares, donde podemos ver el mismo mecanismo de trauma, donde hay una inversión y algo de plantiflexión, llevándonos a este esguince de tobillo. Es muy importante, aunque aquí, pues, siendo una charla que abarca varios temas, no podemos entrar en detalle, sí es fundamental tener en cuenta estas estructuras anatómicas que van a comprometerse en este trauma del tobillo en el esguince. Y son estos ligamentos, el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo astragalino posterior y el ligamento peroneo calcáneo o calcáneo fibular, los que van a verse principalmente comprometidos en el esguince, empezando del ligamento peroneo astragalino anterior, abajo hacia el calcáneo fibular y finalmente el peroneo astragalino posterior en este orden y de esta forma. Son estructuras que no pueden olvidar al hablar del esguince de tobillo. Ahora quiero poner este video. Por favor, vean muy bien el mecanismo del trauma. Y nuevamente voy a pedirle a alguien que nos diga qué diferencia nota entre este mecanismo de trauma con los dos anteriores que habíamos mostrado. No sé, en este sí se ve es un trauma en eversión. Seguramente tendría una lesión del compartimento interno del tobillo, lo que vendría siendo el ligamento del tobileo. O si el trauma es más grave, podría incluso hablarse de una fractura del mariolo interno, pues siguiendo toda la secuencia del mecanismo del trauma. Excelente, muchas gracias. Si ven, pues tal cual como acaban de mencionar, si ustedes ven en la imagen que hay a mano izquierda, es básicamente el mecanismo opuesto o en la dirección contraria al primer mecanismo que vemos. Estamos viendo algo de versión y dorsiflexión o tal vez algo de versión y rotación externa también puede causar este tipo de compromiso. Y en este caso, alguien tiene el micrófono prendido. En este caso, Sí, alguien... Juan Pedro, disculpa que tenía una pregunta. ¿Sí? En caso de este trauma, debido a ser pues, de una caída importante, teniendo en cuenta la altura de los jugadores, pudiera considerarse con mayor energía y mayores complicaciones. Considerarse mayor energía, bueno, por el hecho de, ya bueno, no sé si ahí el doctor Pérez está conectado a alguien que pueda confirmar lo que voy a decir. Digamos, no es un trauma de alta energía para clasificarlo así, pero sí es diferente el compromiso al compromiso de un paciente que va caminando normal y pues presenta el mismo mecanismo de trauma. Las energías claramente sí son mayores. Dudo que pueda clasificarse como alta energía, por ejemplo, pero sí pueden tener un compromiso mayor. Sin embargo, es fundamental el examen físico posterior, que ya vamos a profundizar un poco, para poder clasificar y ver cómo hacer esta evaluación y ver qué compromisos puede llegar a tener. Sí, de acuerdo. Y sí estoy conectado, Juan Pedro, me extraña. Eh, Estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Juan Pedro. No entra dentro de la categoría de hablar de un trauma de alta energía, pero sí es una energía diferente en el sentido que estamos ante una persona con un alto rendimiento que tiene un tono muscular de por sí diferente a una persona convencional. En general, una altura que nos da un momento de palanca diferente desde la longitud de la rodilla hasta el tobillo para generar el impacto y además, pues la velocidad a la cual se está generando el proceso del trauma, ¿no? Más la energía de reacción al piso que genera la caída. Entonces, son factores diferentes que hay que considerar, por eso hace parte de un estudio diferente de este tipo de lesiones. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Bueno, entonces, como íbamos mencionando, vamos a tener un compromiso en este caso principalmente del ligamento deltoideo, aunque también podemos tener compromiso del ligamento tibio peroneo anterior o de la membrana interósea, pero como les mencionaba, vamos a mencionar como las generalidades que no podemos olvidar y son estas. Bueno, ¿me escuchan bien?
Sí, Listo. Entonces, como decíamos previamente, algo muy importante para poder clasificar cómo va a estar nuestro paciente es un correcto abordaje con el examen físico. Entonces, el examen físico puede ser y suele ser suficiente para evaluar cómo va a estar nuestro paciente. Y hay que saber cómo vamos a encontrar a nuestro paciente. Es un paciente que por lo general va a llegar con marcha antálgica, va a presentar edema, inflamación, dificultad para el apoyo y para el movimiento. Es un paciente que puede, dependiendo de qué tan grave sea la lesión, puede presentar hematomas y en algunos casos va a presentar, no va a presentar dolor, pero eso lo vamos a averiguar más adelante. Algo que podemos utilizar muchísimo para lo que mencionábamos previamente, para conocer distintas fracturas y lesiones distintas al esguince, es las imágenes. Entonces nos vamos a apoyar muchísimo de las radiografías, en este caso de la AP, de la lateral y de la oblicua, que nos pueden evidenciar también, pues, como decíamos, las fracturas y las malas alineaciones articulares. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a nuestro paciente? Vamos a tener dos signos semiológicos que nos van a ayudar bastante para la evaluación particular del tobillo, que van a ser el signo del cajón anterior de tobillo y el test de Kleiger. Entonces, con el signo de cajón anterior de tobillo tenemos una sensibilidad del 74% y una especificidad del 77%. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Vamos a tener a nuestro paciente en decúbito supino y vamos a hacer una fijación de articulación distal con una mano. Vamos a colocar el pie del paciente a 90 grados y desde el calcáneo vamos a hacer una tracción hacia anterior controlada. ¿Cuándo vamos a ver de que este signo es positivo? Cuando tengamos una hipermovilidad respecto a la articulación indemne y cuando podamos ver una hendidura en la mortaja tibio-peronea. Eso nos sirve para evaluar la cara anterior, los ligamentos de la cara anterior, el tibio-peroneo anterior que mencionaba Juan Pedro antes. Pero también para evaluar, para evaluar distintas estructuras, podemos evaluar haciendo una inclinación hacia unos 128 grados y hacer el mismo procedimiento, fijar en distal y hacer tracción hacia anterior. Por otra parte, el test de Klegger lo vamos a utilizar para evaluar la parte lateral del tobillo. Entonces, lo que vamos a hacer es, el paciente va a estar sentado con la flexión de la rodilla a 90 grados y vamos a repetir el movimiento de eversión haciendo fijación desde el calcáneo. Entonces, hacemos el movimiento de inversión y eversión, sobre todo repitiendo la eversión. Y si tenemos nuevamente hiperextensión o hipermovilidad de la articulación o vemos una hendidura en la mortaja tibio-peronea, vamos a hablar de un signo de Klegger positivo. Siguiente, por favor. Pero igual, como decía previamente, hay que apoyarnos en las imágenes. Entonces, las imágenes que vamos a usar, las radiografías que vamos a usar, van a ser la radiografía simple de tobillo, anteroposterior, lateral y oblicua, en mortaja. Eso nos va a mostrar, como mencionamos previamente, fracturas del navicular por avulsión o fracturas de la base del quinto metatarsiano por avulsión también. Y la resonancia magnética la vamos a utilizar en pacientes que muestren una recurrencia en la lesión, que pacientes que muestren inestabilidad crónica o que al examen físico no logramos tener una suficiente herramientas diagnósticas, vamos a utilizar estas imágenes para poder tener más claro nuestro abordaje. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, previamente nos hicieron la pregunta o pues se nombró los grados de esguince tobillo. Entonces, acá los vamos a tener, que son el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Entonces, el grado 1 va a ser el más leve y es en el que vamos a tener distensión del ligamento y microrupturas que corresponden a menos del 5% de las fibras. Es un paciente que va a estar con una inflamación leve, con dolor, con edema, pero que puede deambular por su propia cuenta. En el grado 2 vamos a tener una ruptura parcial adicional de la distensión previa de la estructura.
Entonces, aquí lo que vamos a tener es un paciente con dolor, edema mucho más pronunciados y que el paciente va a manifestar inestabilidad articular, que él siente que no es capaz de apoyar. En algunos casos particulares, como la musculatura que presentan estos pacientes en particular, el deambular puede ser posible, pero no es algo tan frecuente. Por último, vamos a tener el grado 3, que es la ruptura completa de la estructura, y aquí el paciente va a presentar dolor, va a presentar una inflamación en hematoma bastante significativo, además que va a manifestar una completa inestabilidad articular. Algo que es importante recalcar es que en algunos casos, en el desgarro grado 3, puede que el paciente presente la inestabilidad articular, la dificultad para caminar, pero no presente dolor. Esto se puede presentar porque al generarse el desgarro puede haber ruptura de algunas fibras nerviosas que impidan la transmisión del dolor de manera tan severa. Y esta imagen que les pusimos a la derecha es algo que es muy importante cuando se habla de un esguince de tobillo y es un tratamiento conservador básico que es la memotecnia Rice. ¿Y por qué es esto? Porque, siguiente por favor. ¿Por qué es esto? Porque la crioterapia en las fases agudas nos va a ayudar a disminuir tanto el dolor como la inflamación. Las férulas y ortesis nos van a ayudar a generar descanso, a hacer compresión para nuevamente disminuir la inflamación y permitir que la articulación sane por sí misma, porque en grado 1 y en grado 2 vamos a tener un tratamiento más conservador. Y algo importante, particularmente en estos pacientes deportistas de alto rendimiento, es una rehabilitación precoz, siempre respetando los tiempos en compañía de nuestro fisioterapeuta, pero vamos a tener una rehabilitación que se va a llevar a cabo con movilización pasiva, ultrasonidos o electroterapia de estimulación. Santiago, ¿tienes una pregunta? Listo, sí. Bueno, entonces más que hacer una pregunta, sí quería hacer una pequeña acotación sobre justo lo que acabas de hablar ahorita, Pipe, que era de pues el manejo de este tipo de lesiones. Entonces, pues la mnemotecnia de Rice, pues quería mencionar que pues la última evidencia muestra que en verdad, por ejemplo, cosas como la crioterapia no favorecen tanto un buen desenlace en el paciente, porque van a disminuir lo que sería una respuesta inflamatoria adecuada, disminuir la secreción de interleuquinas, disminuye toda la cascada inflamatoria, entonces esto va a retrasar lo que sería pues, el proceso inflamatorio fisiológico que necesita el ligamento para poder recuperarse, regenerarse. Entonces, es por esto que, y bueno, aquí Carlos me ayudó mandando una imagen por el chat de lo que sería pues la mnemotecnia y lo que significa cada una de las palabras del nuevo tratamiento para este tipo de lesiones de 15, que sería pues el peace and love. Entonces, hacer la protección. Entonces, esto es, pues obviamente, cesar cualquier actividad dolorosa durante los primeros días, mantener el miembro que esté elevado, el uso de AINES, eliminarlo porque va de la mano con lo que estamos hablando ahorita de la crioterapia. Esto va a disminuir la actividad inflamatoria fisiológica que necesita pues, el ligamento para regenerarse, mantener una compresión, lo que sería colocar un vendaje elástico, pues educar al paciente finalmente, que va de la mano con lo que tú has dicho, Pepi, de de la rehabilitación, pues con fisioterapia y todo esto. Iniciar pues una carga temprana sobre la articulación, esto favorece pues el desenlace obviamente del paciente y pues claramente sabemos que el optimismo en el paciente es algo súper importante, pues si el paciente está motivado el desenlace va a ser mucho mejor. Asegurar una buena vascularización y por último un ejercicio de movilidad y fuerza ahí. Listo, Santi. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra Santiago, duda? disculpa, ¿hay posibilidad de enviarnos esa evidencia al grupo, por favor? Sobre lo de evitar la crioterapia, porque pues tendrá que decir que no conozco porque, digamos, en casos muy avanzados hay edemas que llegan a ser muy severos y particularmente creo que pueden ayudar un poco a controlar esta respuesta inflamatoria, a controlar, no buscar de pronto eliminarla, pero sí me gustaría de pronto actualizarme en caso de que tengas ahí alguna referencia que puedas compartir. Gracias.
qué pena interrumpir la charla, pero sí, yo pienso que un poco en concordancia con lo que está diciendo Juan Pedro, creo que no podemos ser tan dogmáticos en el momento de hacer el proceso de discernir qué es lo que realmente va a necesitar el paciente, ¿no? Recuerden que además tenemos que tener un poquito de prudencia a la hora de si estamos frente a qué tipo de paciente y qué tanto necesitamos dentro de su recuperación. Porque el paciente, o sea, al colocar un elemento externo de compresión por lo menos, ese elemento también nos va a generar una alteración de ese proceso inflamatorio. O sea, lo que estamos buscando es ayudar a que ese proceso inflamatorio no se desarrolle del todo. O sea, yo necesito que los tejidos hagan un proceso de recuperación mucho más rápido porque yo necesito que muchas veces estas personas tengan una reincorporación más rápida en su actividad deportiva. Entonces, fíjense ustedes además que por ejemplo, los pacientes, los procesos, las personas que están en una actividad deportiva inmersos como en un momento de un partido o algo, precisamente el objetivo, dentro de los objetivos que ellos tienen de introducirse en esas bañeras con hielo, es precisamente dar un tono diferente dentro de ese cambio térmico para que la recuperación sea mucho más avanzada. Entonces, no seamos tan dogmáticos en el proceso porque además partir solamente de una evidencia nos deja de un lado todo el proceso real focalizado. Entonces, ojo con la forma en la que interpretamos las cosas. Qué pena la interrupción. No, claro, por favor, doctor, muchas gracias. Bueno, no sé, Juanfe, ¿tienes algo más que decir acá? Sí, no, de esta no. Siguen, continuamos. Bueno, pasábamos al el desgarro o el esguince grado 3, que ya por lo general el abordaje va a ser quirúrgico. Y lo que vamos a hacer es, pues, obviamente desde el tema de la charla, pero pues una breve descripción, es la disección bajo isquemia del miembro inferior y se realiza una incisión por debajo del malleolo que sirva para inserción del ligamento roto. Se identifican los ligamentos rotos y se realiza una limpieza de los tejidos necróticos. También se drena el hematoma y se sutura los ligamentos y la cápsula articular. Todo esto por artroscopia. Algo que es importante tener en cuenta es que en los pacientes con inestabilidad crónica que generan esta lesión a repetición o que en su principio fueron tratados de manera no óptima, el abordaje quirúrgico va a ser muchísimo más complejo y va a tener más complicaciones a largo plazo, como la inestabilidad crónica o la sensación de inestabilidad articular, además de un dolor crónico significativo que en nuestros pacientes particularmente que son deportistas de alto rendimiento es a considerar. Siguiente, por favor. Y algo muy importante es cómo vamos a prevenir que nuestro deportista vaya a recaer en la lesión. Entonces, lo que más ha demostrado evidencia y en lo que nos basamos principalmente fue en el entrenamiento neuromuscular. ¿Esto por qué? Porque si bien la lesión de tobillo, como veíamos previamente, es una lesión traumática que puede presentarse porque un jugador cae sobre el pie del otro o por el mismo trauma generado del jugador, el generar en los jugadores este entrenamiento y esta propiocepción más controlada hace que cuando ellos generen los movimientos durante el partido donde la exigencia es mucho mayor, la memoria muscular les permita tener una mejor estabilidad. Y esto nos reduce la tasa de lesión en un 21%, que es un porcentaje considerable teniendo en cuenta que es una de las lesiones más frecuentes en el baloncesto. Siguiente. Bueno, entonces ahora continuando con el tema de pie y tobillo, vamos a mencionar algunas lesiones agudas del pie, no tan prevalentes como el esguince, pero que de todas maneras es importante tener en cuenta. Estas son lesiones como por ejemplo se mencionó ahora la abulsión del navicular y cabe resaltar que varias de estas pueden presentarse como un aparente esguince de tobillo. La abulsión de la base del quinto metatarsiano, en este caso la abulsión de la base del quinto metatarsiano
que se produce también por un mecanismo en inversión, en el cual para tratar de proteger este tobillo se realiza una contracción súbita del músculo peroneo corto y como saben, pues este se inserta aquí en la base del quinto metatarsiano y puede producir la avulsión de este fragmento. Además, podemos tener una fractura del proceso anterolateral del calcáneo. Este se da sobre todo cuando hay mecanismos de abducción y flexión plantar que ponen tensión en esto que acá sale como el ligamento bifurcado que tiene forma de Y, que va entre el calcáneo, el navicular y el cuboide. Y al tener esta tensionar se puede producir una fractura del calcáneo por la tracción. Y finalmente, pues también tener en cuenta lo que es la posible rotura del retináculo peroneo superior, que se da cuando hay una dorsiflexión súbita, entonces hay una contracción fuerte de los músculos peroneos y para evitar mayor dorsiflexión, y esto lo que hace es que puede lesionar esta estructura, teniendo como consecuencia la luxación de los tendones. Además, como ya mencionamos al inicio de la charla, es supremamente importante en la patología del básquetbol tener en cuenta las lesiones por sobreuso del pie, del tobillo y la pierna. Estas lesiones pues incluyen lesiones por estrés óseo, lesiones como la periostitis tibial, lesiones de tejidos blandos, tenemos por ejemplo tendinosis del tendón de Aquiles o fascitis plantar. Acá a mano derecha en la imagen vemos un ejemplo de una fractura oblicua del navicular, la cual en este caso es en un jugador de básquetbol y es producto pues de una lesión por estrés óseo. En la radiografía no es la mejor para identificar los cambios de pronto a veces tempranos de estas lesiones, ahí juega un papel importante la gamografía, el TAC también, e incluso pues la resonancia magnética tiene una altísima sensibilidad en las fases más tempranas de estas lesiones. Dentro de las lesiones por estrés óseo y estas fracturas, los principalmente afectados van a ser pues la tibia del peroné distal, el tarso, ya vimos por ejemplo cómo se comprometía el navicular en el ejemplo anterior, y también pueden comprometer el metatarso. En la imagen que ven a mano izquierda es un ejemplo interesante en el que acá en el tercer metatarsiano es en un jugador de básquetbol, se ve en la resonancia magnética como hay una, por así decirlo, una reacción aquí en el periósteo, un aumento de la intensidad de la señal, que es un cambio muy temprano que probablemente una radiografía no puede visualizarse. Esta imagen que está a mano derecha es una tomografía tomada 6 semanas posterior a esta imagen, y aunque acá no se ve trazo de fractura inicial, sí se ven estos cambios tempranos, y acá vemos que hubo un trazo de fractura que ya se encuentra como intentando hacer un proceso de consolidación. Y finalmente, pues dentro de este tema, importantísimo recordar las fracturas de Jones. Las fracturas de Jones son fracturas que se presentan en la unión diáfiso-metaficiaria proximal del quinto metatarsiano, y estas fracturas pueden ser tanto agudas como por estrés óseo, pueden ser también lesiones crónicas, y en este caso podemos visualizar como en esta imagen hay una radiografía con una fractura antigua, es una fractura crónica acá que se ve que tiene algo de esclerosis en los bordes, y eso es algo particular de estas lesiones, y es que tienen una alta tasa de no unión, por lo que la indicación casi siempre va a ser quirúrgica, y acá tenemos la imagen postoperatoria después de la fijación interna. Este otro caso que vemos acá en la A y en la B es un paciente donde vemos la radiografía también con la fractura en esta zona, en la unión diáfiso-metaficiaria, y esta imagen B que vemos de la tomografía fue tomada 2.5 meses después de que fue intervenido, y vemos que aún hay persistencia del trazo de fractura. Entonces son fracturas que van a consolidar muy lentamente, una consolidación muy prolongada a tener en cuenta. Ahora, como continuando con los temas, vamos a hablar de la rodilla. Entonces, la rodilla, por la naturaleza del juego del básquetbol, con los saltos, los cambios de dirección, la forma en que se practica, pues no sorprende que la rodilla esté altamente involucrada ahí. Y a pesar de que dijimos que el esguince lateral de tobillo es la lesión más frecuente, la rodilla es la zona anatómica más afectada o más frecuentemente lesionada entre los jugadores de básquetbol, y pues corresponde a un 18.8% del total de las lesiones que presentan.
Me parece importante comentar esto y es la rodilla sintomática de los jugadores de básquetbol. Y se han hecho varios estudios haciendo una evaluación por resonancia magnética de jugadores completamente asintomáticos y se ha encontrado que un 74% de los jugadores profesionales de básquetbol tienen algún hallazgo anormal en la resonancia magnética de rodilla. Estos hallazgos están dados por maocio en un 41%, pero también por anormalidades del cartílago articular de un 41 a un 47.5%. De hecho, a mano derecha en la imagen que ven es una resonancia de un jugador de básquetbol donde se ve un defecto del cartílago que compromete pues, casi todo el espesor en la zona posterior del cóndilo femoral, y esto es un paciente que era completamente, o un jugador que era completamente asintomático. También presentan pues derrame articular en un 35%, anormalidades en la señal del tendón patelar, que es algo que vamos a profundizar dentro de un poco, y elevación de la señal intrameniscal. Aunque no tenían rupturas asintomáticas, sí presentan elevación de esta señal, sobre todo a nivel del menisco medio. Entonces, ahora, de igual manera que hicimos hace un momento, quisiera que algún voluntario, por favor, viera este mecanismo o esta lesión y nos dijera primero qué ve que sucede y ojalá una hipótesis o dos posibles diagnósticos, dos posibles lesiones que pueda sufrir este jugador con este mecanismo. Si quieren, mírenla bien, no hay afán, y recuerden que no puedo ver las manos, entonces pueden hablar o si alguien está viendo las manos también puede dar la palabra. Hola Juan Piz. Hola, Aleja. Bueno, Juan Piz, de acá desde por encimita, pues lo que veo es que hay un trauma en eversión del tobillo y asociado a eso un trauma en valgo de la rodilla. Vale, y con este trauma enfoquémonos en este momento en la rodilla, que pues mencióname uno o dos posibles lesiones que crea que él puede haber sufrido. Bueno, primero lo que sería una ruptura del ligamento colateral medial. Sí, muy bien. Y probablemente pues por la acción del cóndilo sobre los meniscos, alguna ruptura meniscal. Bueno, muchas gracias, Aleja. Ya vamos a profundizar. Entonces, ahora vamos a hablar de las lesiones ligamentarias en rodilla. Y me voy a adelantar un poquito. El mecanismo de este trauma, pues los dos diagnósticos principales diferenciales van a ser lesión del ligamento cruzado anterior y del colateral medial, como bien dijo Aleja Silva. Ya vamos a explicar un poco más de esto. Entonces, las lesiones ligamentarias, la principal que hay que conocer y tener en cuenta en el baloncesto es la ruptura del ligamento cruzado anterior, ocasionalmente el colateral medial, pero el resto el posterior y lateral pues son mucho menos frecuentes, entonces vamos a enfocarnos acá en esta. A diferencia de otros deportes como por ejemplo el fútbol, donde la lesión del cruzado anterior se produce casi siempre por un empujón, por un contacto entre los jugadores, como vieron en el video anterior, acá se produce sin contacto y es lo más común que suceda en el básquetbol. Es una lesión que conlleva a una rehabilitación prolongada y un tiempo también de recuperación prolongado después de la intervención quirúrgica. Es importante, a diferencia del esguince de tobillo, que la prevalencia es muy similar tanto en hombres como en mujeres. Acá las mujeres tienen una predisposición muchísimo mayor a sufrir este tipo de lesiones, 3.5 veces comparado con los hombres. Y es una lesión que además es muy importante porque para el 20% de los jugadores que la sufren representa el final de su carrera y el 44% de los jugadores que efectivamente continúan jugando pues presenta una disminución en su rating, ya sea porque asisten a menos juegos, tienen disminución en total de puntos anotados, asistencias y demás parámetros pues que ellos están evaluando. En este caso, pues para tener en cuenta, quienes de pronto no han visto cómo se ve una resonancia de rodilla, lo usual es que las fibras del cruzado anterior se vean relativamente tensionadas o uno ve cierta tensión y que mantienen acá la estructura. Y si ustedes ven, acá se ve cómo están onduladas, indicando pues que han perdido esta tensión que ellas deben mantener. Entonces acá nos está indicando que hay una lesión del cruzado anterior.
Entonces, si nuevamente miramos este mecanismo, traten de guardar esa imagen en su cabeza y vamos a mirarlo un poco. El cruzado anterior vemos que viene de una zona lateral, por así decirlo, del fémur hacia una zona medial en la tibia. Entonces, cuando yo tengo un estrés que me produce rotación interna de la tibia, voy a alejar más estos dos extremos y voy a tensionar este ligamento. Si a esto le subo que la rodilla colapse hacia medial o que tenga un trauma en valgo, como decía Alejandra más temprano, voy a aumentar aún más esta tensión sobre esta estructura anatómica. Y además muchas veces, pues, la parte más proximal del fémur está haciendo una fuerza en el sentido contrario. Entonces, sumando estos pequeños cambios que a veces son sutiles, pues tenemos el resultado de una ruptura de esta estructura anatómica. Como ustedes ven acá, con el ligamento colateral medial, pues también es muy susceptible de lesionarse cuando hay este trauma en valgo o esta desviación hacia medial de la rodilla. Y como les decía, estos cambios pueden ser muy sutiles y por eso pongo este video. Esto ocurrió hace un mes más o menos, y si ustedes ven, pareciera casi un paso normal, pero analizando todo lo que acabamos de ver, pues van sumando un poco de cada uno de los cambios que mencionamos, y pues es la receta para que se tensione suficientemente para romperse o lesionarse este ligamento. Listo. Nuevamente, ¿cómo vamos a abordar a nuestros pacientes? En el caso particular del ligamento cruzado anterior, el examen físico va a ser con dos signos que nos van a ayudar bastante. Van a ser el signo de Lachman y el signo del cajón anterior de rodilla. Entonces, el signo de Lachman, lo que vamos a hacer es, con nuestro paciente en decúbito supino, vamos a hacer una fijación en distal del fémur. Vamos a hacer una leve flexión de la rodilla y con la otra mano vamos a hacer desde la fosa poplitea una tracción hacia anterior controlada. Siempre hay que corroborar estos signos con la rodilla indemne o con la articulación indemne. Nuevamente, una hipermovilidad hacia anterior de esta articulación al generar el signo, nos va a hablar de un signo de Lachman positivo. Ahora, hablando del cajón anterior, vamos a tener nuevamente a nuestro paciente en decúbito supino, vamos a solicitarlo o ayudarle a hacer una flexión de la rodilla y vamos a fijar la articulación en distal, fijando el pie. Vamos a colocar las manos en posterior de la rodilla, la fosa poplitea, y vamos a generar una tracción hacia anterior. Una tracción fuerte y controlada, pero que nos permita ver correctamente el movimiento. Este movimiento, si es exagerado respecto nuevamente a la articulación indemne, nos va a hablar de un signo del cajón anterior positivo. ¿Por qué les hablo principalmente de estos dos signos? Porque tienen una sensibilidad y una especificidad que vale la pena tener en cuenta. El de Lachman tiene una sensibilidad del 85% y especificidad del 94%, y la maniobra del cajón anterior tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 91%, lo que nos quiere decir que es muy bueno para el diagnóstico con solo el examen físico. ¿Y cómo vamos a manejarlo? Siguiente, por favor. Por lo general, en el ligamento cruzado anterior se puede tener tanto el tratamiento conservador, que es la inmovilización, como vemos acá en la imagen de la derecha, y el fortalecimiento de los músculos estabilizadores de la rodilla. Puede no ser necesario o obligatorio el procedimiento quirúrgico, pero en nuestros pacientes en particular, que son deportistas de alto rendimiento, que son pacientes jóvenes, vamos a requerir la intervención quirúrgica por artroscopia. Vamos a requerir una reconstrucción del ligamento cruzado anterior por aloinjerto, como hablábamos en charlas previas, del injerto hueso-tendón-hueso, o la modificación del injerto del músculo semitendinoso remodelado. Y ese va a ser nuestro abordaje quirúrgico, que va a tener una recuperación prolongada, como previamente se mencionaba. Siguiente. Y nuevamente, ¿cómo vamos a hacer para que esto no nos suceda de nuevo? Lo que vamos a hacer es principalmente el entrenamiento neuromuscular, nuevamente. La evidencia que nos hemos encontrado nos ha mostrado que el entrenamiento neuromuscular particular para cada deporte es muy, muy útil.
Y en el deporte que estamos viendo, que es el baloncesto, el entrenamiento en plano sagital nos ayuda muchísimo. El mejorar la fuerza y el control neuromuscular, como mencionábamos previamente. El pivot, la rotación interna y externa a alta velocidad y el cambio de dirección son ejercicios que son muy importantes en la rehabilitación y el entrenamiento neuromuscular para prevenir estas lesiones, porque recordemos, solo 1/3 de las lesiones del ligamento cruzado anterior son por contacto. Entonces hay que generar esa memoria muscular, hay que generar ese entrenamiento de nuestro deportista para que cuando regrese al juego, e incluso intentando evitar que esto no se presente, pueda tener un correcto desarrollo y, como vimos previamente, no perderse toda esa cantidad de partidos ni toda esa cantidad de temporada de su deporte. Siguiente. Bueno, y de forma similar a como hicimos antes con pie y tobillo, vamos ahora a mencionar lo que son las lesiones por sobreuso en la rodilla. En este caso, estas van a predominar en lo que es el aparato extensor, incluso hay un término que han llamado la rodilla del saltador para referirse a esta tendinitis y posterior tendinosis que puede presentarse en diferentes puntos del aparato extensor, ya sea que se presente hacia la parte más proximal en el tendón del cuádriceps o más distal en el tendón patelar o incluso hasta casi en su inserción a nivel de la tibia. La zona más común es la que está acá demostrada en la zona más proximal del tendón patelar. Se hizo un estudio prospectivo a 10 años de la NBA y encontraron que la inflamación patelofemoral representa el 8.1% del total de lesiones que presentan los jugadores, ubicándola como la segunda lesión aislada más frecuente que estos presentan, y normalmente no tiene a tenerse tanto en cuenta, y los que escribieron este estudio la llegaron a nombrar una patología endémica silenciosa entre los jugadores de básquetbol. Esto es el resultado, por la característica del juego, pues de la contracción excéntrica que se produce por las desaceleraciones súbitas y los saltos que van a producir una alta tensión sobre este aparato extensor. Eventualmente va a producir desgarros microscópicos del tendón que pueden incluso llegar a ruptura del tendón, pero esto no se queda ahí, y es que toda esta fuerza o esta tensión también va a transmitirse en mucha medida a la articulación patelofemoral, lo que nos pone también en riesgo de fractura patelar o eventualmente desarrollar un desgaste de este cartílago, de esta articulación, llevándonos a una artrosis. En este caso, en la imagen superior izquierda, ven cómo hay un engrosamiento en la zona proximal de este tendón patelar y un aumento en la intensidad de la señal, demostrándonos esta zona de inflamación. Y en esta rótula vemos como hacia medial vemos una zona de condromalacia y algo de edema subcondral, indicándonos pues cambios de condromalacia acá en esta rótula, particularmente si algún atleta tiene algún mal alineamiento de base, pues va a predisponer a presentar aún más desgaste articular. Bueno, y por último, ya hablando del protocolo de regreso al juego, entonces tenemos que tener en cuenta que el tiempo de recuperación de la lesión varía dependiendo del tipo de la lesión, del lugar de la lesión y la severidad de la lesión. Entonces, digamos, como ya muy bien Juan Pedro y Juan Felipe nos explicaron anteriormente, pues digamos que para un esguince de tobillo grado 2, el tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas y digamos en caso de que haya una fractura en la pierna, el tiempo de recuperación es de 12 semanas. Siguiente, Juan Pedro, por favor. Entonces, hay que tener en cuenta las etapas de recuperación de las lesiones. Entonces, primero hay que tener en cuenta que el dolor y la inflamación disminuye o desaparece en las primeras 24 a 72 horas. La equimosis puede desaparecer hacia los 14 días y el rango de movilidad aumenta hacia los 14 días, aunque la rigidez y la debilidad puede persistir. También es importante tener en cuenta pues cuál es la labor de los médicos. Entonces, en la rehabilitación, entonces hay que tener en cuenta que ellos lo que hacen es coordinar la rehabilitación y proveer las condiciones óptimas. Además, ayudar a la evaluación de la salud del jugador. Esto se hace por medio de test de funcionalidad, que ya más adelante pues se les voy a explicar específicamente para
las lesiones de tobillo. También ayudan a determinar los riesgos que dependen del tipo del deporte y pues la modificación de las decisiones en cuanto a la recuperación del deportista. Esto es importante porque hay muchos jugadores que son estrellas, por decirlo así, en los equipos y entonces estos van a tener presión para que vuelvan rápido a las competiciones. Por lo tanto, el médico tiene que tener un muy buen criterio clínico para poder indicar el momento exacto en el que se tenga que volver pues, a las competiciones o a las prácticas. Siguiente, Juan. Entonces hay que tener en cuenta que se deben realizar, digamos, movimientos y acciones específicas dependiendo del deporte. Entonces, en el caso específico del baloncesto, pues hay que tener las condiciones tanto físicas como también de las articulaciones para correr, para parar, para cambiar de direcciones y para saltar. También hay que empezar una actividad en un 50% y pues dependiendo de la tolerancia del jugador, se va aumentando cada semana un 10 a un 15%. Y también es necesario un acondicionamiento en donde se refuerce la actividad cardiovascular, la funcionalidad cardiovascular. Digamos, se puede hacer con ejercicios o con ejercicios en la natación o el uso de la bicicleta, junto con el entrenamiento pues, que se hace normalmente para el tipo de deporte que se esté realizando. Siguiente, Juan, por favor. Entonces, hay que tener en cuenta que, digamos, en lesiones de tobillo en general, el 80% de los deportistas que ya se lesionaron el tobillo va a recurrir y el 72% va a desarrollar síntomas de inestabilidad o síntomas recurrentes, y estos síntomas recurrentes casi siempre son la inflamación y el dolor crónico. Y específicamente en el básquetbol, pues los jugadores van a tener 5 veces más riesgo de volverse a lesionar y la tasa de recurrencia específicamente en el básquetbol es del 73%. Siguiente, Juanpe, por favor. Entonces, para esto, la OMS nos da un asesoramiento por medio de unos test. Acá pues voy a hablar específicamente de las lesiones en tobillo para evaluar ciertas condiciones que deberían estar ausentes o disminuidas o pues en buenas condiciones para que el jugador pueda regresar al juego. Entonces, ¿cuáles son estos parámetros que se deben medir? Entonces, el dolor, la inestabilidad, la cinemática, la simetría, la coordinación y la estabilización muscular. Es importante tener en cuenta que para regresar a la competición o a las prácticas, pues el paciente o el deportista no debe presentar dolor y que tenga un rango de movimiento normal. Y además que la recuperación de la fuerza sea de un 90 a un 95%. Siguiente, Juan. Entonces ya hablando pues específicamente de los test de funcionalidad, entonces está el Star Excursion Balance Test, que lo que hace es que determina el balance unilateral y el control neuromuscular. Además, pues también evalúa la flexibilidad y la propiocepción. Es importante que este test es muy sensible para la inestabilidad de tobillo y pues digamos que básicamente lo que se hace, o bueno, si quieres, Juanpe, pon ahí el video para que ahí se explica mejor cómo se realiza el test. Prueba funcional de excursión de estrella o test CEF. El test CEF es descrito como un test funcional que cuantifica el alcance de la extremidad inferior mientras son desafiados los límites de estabilidad, fuerza y rango de movimiento de un individuo. Se realiza con un sujeto sobre el centro de una figura en el suelo con 8 líneas de 120 centímetros cada una, que se extienden de 45 grados de separación desde su centro. Las 8 líneas se clasifican según su dirección de excursión relacionada con el pie de apoyo. Estas líneas son anterior, anterolateral, lateral, posterolateral, posterior, posteromedial, medial y anteromedial. Los materiales que se necesitan son wincha, cinta adhesiva, transportador y plumones. El protocolo nos señala que el sujeto debe mantenerse sobre solo una pierna
en el centro del asterisco, mientras que con la pierna contralateral debe alcanzar lo más lejos posible la línea. El examinador debe registrar las distancias obtenidas en cada una de las líneas. Se ejecutan 3 alcances para cada pierna en cada una de las 8 direcciones, las cuales se promedian y se normalizan según la siguiente fórmula. El alcance indica los centímetros obtenidos desde el centro del asterisco hasta el punto donde llega el individuo. La longitud de la pierna se obtiene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo tibial. Se descartarán los ensayos en donde el sujeto no toque la línea con el pie de alcance mientras mantenga su peso sobre el pie de apoyo. Levante el pie de apoyo del centro de la figura. Pierda el balance en cualquier punto del ensayo. No mantenga la posición inicial o final durante al menos un segundo. Quite sus manos de las caderas. Mientras que las mediciones del CEF son confiables, la habilidad del test para detectar cambios en el balance postural en sujetos sanos de 20 a 60 años no se ha determinado. Cabe mencionar que el CEF es una alternativa simple y de bajo costo. Listo, Juanpe. Pueden seguir. Prueba función. Listo. Entonces, ahora el test de función de agilidad. Entonces, bueno, el test de agilidad mide el movimiento en diferentes direcciones. Lo vuelvo a poner. Es importante. Dime. Espérate, lo vuelvo a poner. Listo. Entonces es importante definir qué es la agilidad. La agilidad es la habilidad para cambiar la dirección de forma rápida, que incluye demanda física y procesos cognitivos. Entonces, pues, de forma resumida, lo que se hace es que se hace un recorrido en T, ya pues en el video lo voy a explicar específicamente, y más o menos de forma vertical y horizontal se recorre en cada lado pues 10 yardas, que equivale a 9.1 metros. Y el tiempo estimado, digamos, para un adulto que hace un deporte de alto rendimiento es de 8,9 a 13,5 segundos para realizar todo el test. Entonces ya pues en el video les muestra cómo se debe realizar. This is the T-Test Agility. What it does is it actually combines different types of locomotion and tests your change of direction speed. What we're going to do is we're actually going to start at a base cone, sprint for 10 yards forward, touch the base, the cone in the middle. You're going to shuffle to your left 5 yards, shuffle all the way to the far cone on the right 10 yards, come back to the center, and then you're backpedaling back to start. It's going to count on your mark. When you start and cross the line, the time's going to start. And as soon as you finish the pattern and you finish with the back pedal, the minute any part of your body crosses the line, we're going to stop that time. So what we want to do is we're going to show you the sprint forward. She's going to touch the base of the cone. She's going to make sure and shuffle to the left, touching with her lead hand, getting nice down in that change of direction position, all the way across, shuffling to the right, touching the base mark on the ground. She's going to come back to center. Now, it's really important when she goes to back pedal, make sure you drop your center of mass so that your shoulders stay over your feet. That's going to be key to making sure you don't actually fall back and lose position, and make sure you maximize your speed. Bueno, es importante mencionar que en este test, cuando se esté desplazando en los conos que son verticales, no se pueden cruzar las piernas, y cuando ya se vaya a volver otra vez al punto de partida, tiene que, como se mostró pues ahí de la señora que estaba devolviéndose, o sea, estaba corriendo hacia atrás. Listo, Juanpe, continúan. Y bueno, el último test es el Sargent Vertical Jump Test para la evaluación de la fuerza. Entonces lo que se hace es que el atleta se pone en cuclillas y salta hacia arriba en extensión completa, alcanzando un disco de cartón arriba. Básicamente lo que se hace es medir la potencia del salto, y
digamos, se hace 3 veces para evaluar cuál es digamos, el salto que mayor, o sea, que alcanzó más arriba los cartones. Pues ahí en el video lo explica mejor. This is the Vertec. It's designed to measure vertical jump power. Adequately warm up prior to jumping. Warm up, Bryce. Warm up a little bit. There you go. Adjust the height of the Vertec according to the height of the person, and you can find that on the pole. So we started out our height at 6 feet, 6 inches tall, as you can see right there. So what Bryce is going to do now, he's with his hands over his head, he's going to walk through and see how many tiles he knocks. Okay, so on this Vertec, the red represents half a foot, and the blue, each blue represents an inch. So Bryce started out at 6 feet, 6 inches. He went red to red, so that means it's another 6 inches. So that means 7 feet plus 2 more inches is 7 feet, 2 inches. Okay, we've now remeasured our Vertec, so it's at 7 feet, 2 inches. Bryce stands directly under the Vertec. When ready, he's going to have both feet planted. He's going to jump straight up and hit as many tiles as possible. Here we go. Good. Okay, so we measured Bryce's first jump, and he got 8 feet. And what was it again? 8 feet. 8 feet, 11 and a half inches, almost 9 feet. All right, now Bryce is going to make his second attempt. His feet are directly under the Vertec. His feet are planted. He's going to jump as high as he can. Here we go. Okay, Bryce's second jump was 9 feet, so he improved by about a half inch or an inch. So now Bryce is going to do his last jump, and by doing that, he will have completed the Vertec jump. Can I get a thumbs up, Bryce? Cool. Here we go. Ooh. The final measurement is 9 feet, 1 inch, so Bryce got better every single jump. He has successfully completed the Vertec challenge. Listo. Y por último, pues hablando de la rodilla, hay unas escalas que específicamente hablan de los pacientes que tuvieron reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Como Juan Pedro pues, previamente lo mencionó, pues es la lesión más frecuente en la rodilla que pueden tener este tipo de deportistas. Entonces está la Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score, que básicamente lo que evalúa es una escala subjetiva, evalúa síntomas y actividades recreativas, deportivas y la calidad de vida pues, del paciente, del deportista, qué pena, y evalúa 5 parámetros. Entonces evalúa pues, el dolor, la actividad física, los síntomas. Continúa, Juan. Pues la actividad de la rodilla pues, en el diario vivir. Cómo es la actividad física y pues las actividades recreativas. Y pues la calidad de vida. Este sirve para evaluar pacientes jóvenes y de mediana edad. Y lo importante de esta escala y lo que me pareció también pertinente para mencionar es que también evalúa la patología meniscal y pues como dice el mismo nombre de la escala, la osteoartritis. Siguiente, Juan Pedro, por favor. Bueno, está la escala de Lisham, que evalúa también, pues como lo dije, el ligamento cruzado anterior, también es subjetiva. Tiene 8 ítems que se enfocan en síntomas de la vida cotidiana y en el deporte. Es importante que esta escala, junto con la de Techner, que es la siguiente, pues evalúan o aumentan la especificidad para la evaluación de la funcionalidad de la rodilla posoperatorio. Y esta última escala tiene una evaluación subjetiva de 1 a 10, en donde 10 es perfecto y pues 1 es una rodilla que no, bueno, una rodilla, por decirlo así, que tiene mucho dolor o que pues no le permite la funcionalidad al deportista. Puede ser realizada tanto por el médico o por el paciente y se les asigna un nivel de actividad. Entonces, dependiendo del nivel de actividad, en donde 0 representa incapacidad como consecuencia de una lesión, en una actividad de
de 1 a 4 no realiza actividad física, pero trabaja, de 5 a 7 practica actividad física recreativa y de 7 a 10 realiza actividad física competitiva, se evalúa pues la funcionalidad de la rodilla. Y por último, es importante pues, mencionar los factores psicológicos que nos permitirán también, o bueno, se complementan con la rehabilitación, pues el regreso al juego. Es importante mencionar que el 5 al 19% de los atletas tienen un impacto psicológico después de una lesión. Y si no hay estabilidad emocional y psicológica, pues puede aumentar el riesgo de lesiones o de volverse a lesionar. Y la rehabilitación puede verse afectada por pérdida de la confianza, el temor y la ansiedad. Por lo tanto, pues es recomendable acompañamiento psicológico y o de un coach para pues el control de estos factores psicológicos y emocionales. Siguiente, Juan. Listo. Entonces, para concluir, queremos que se queden con estas ideas principales. Que el juego por su naturaleza presenta una alta tasa de lesiones, una alta incidencia en las lesiones. Que la rodilla es el sitio anatómico con más lesiones, pero que el esguince de tobillo también es la lesión que más se presenta. Que no está bien olvidar las lesiones por sobreuso, hay que tenerlas siempre presentes. Que hay que llevar la recuperación de forma paulatina, que hay que respetar los tiempos. Lo que decía previamente Juliana, que hay que tener un equipo multidisciplinario, el tener un acompañamiento emocional y psicológico en nuestro deportista, siempre va a ser importante recuperar la confianza en sí mismo para poder que no solo sea un proceso físico, sino también mental. Un correcto abordaje y tratamiento siempre nos va a permitir un mejor avance en la recuperación y un regreso al juego de forma más óptima. Y la correcta recuperación, los entrenamientos correspondientes, lo que veíamos previamente en los videos, y el entrenamiento neuromuscular siempre nos va a disminuir la tasa de reincidencia. ¿Listo? Entonces, esto es lo que teníamos para contarles el día de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo y pues quedamos atentos a cualquier dudita, pregunta, inquietud en este momento. Aunque nos pasamos un poco de tiempo. Me pareció muy chévere. Me parece muy importante los puntos claves que se dejaron. Yo sé, Juliana, que a veces no es tan fácil tratar de explicar un poco las escalas, pero lo importante es tener claro cuál es el objetivo que nosotros necesitamos dentro de su paciente y sobre todo, como se decía ahorita, individualizar cada caso. Porque claro, no es lo mismo este paciente que tiene un comportamiento de exigencia deportiva, que además tiene un entrenamiento diferente, que tiene unas actividades diarias diferentes, que está sufriendo un impacto continuo, como decía Juan Pedro, sobre sus articulaciones, que demuestran una agresión continua en las articulaciones, a el paciente que está viviendo una vida diaria con de pronto un poco más sedentario, con menos actividades deportivas, así ocasionalmente vaya al gimnasio, pero el impacto es totalmente diferente y las repercusiones y las formas de abordar a ese paciente van a ser completamente diferentes, además de las necesidades propias que va a tener el paciente dentro de su proceso de rehabilitación, pues porque obviamente va a necesitar que eso sea más acelerado para lograr reintegrarse nuevamente a todas sus actividades. Muchísimas gracias, de verdad los felicito, me gustó muchísimo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y qué pena por el tiempo, nos pasamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o un comentario adicional que quiera decir. Hola, qué pena, bueno, nada, muchísimas gracias por la charla, de verdad que me pareció demasiado buena, pues específicamente enfocada en los basquetbolistas, en serio, súper guau. Solamente quería preguntarles, con respecto a la vuelta al deporte con lesiones de ligamento cruzado anterior en estos deportistas de alto rendimiento, específicamente los basquetbolistas, decían algo en el tiempo, porque es que
el año pasado, a finales de año, nosotros hicimos una revisión en la Fundación Santa Fe con el grupo de rodilla, y pues estamos discutiendo exactamente eso de la vuelta al deporte y de verdad qué complicado es porque hay que o sea, ver al paciente literalmente cada uno de los deportistas y no todos los deportes son los mismos, no todos los deportes tienen como si el mismo impacto sobre la rodilla y pues es un paciente que prácticamente vive de esto, o sea, él vive y es una pasión que básicamente cuando los dejas postrados por más de 6 meses, casi que un año, pues esto tiene unos impactos grandísimos posteriormente. No sé si lo que ustedes leyeron encontraron algo específico en los basquetbolistas. Aleja, pues así a grandes rasgos, yo no me sé el tiempo promedio exacto, sí tengo entendido que un paciente después de una cirugía puede demorar 8 o 12 meses en volver a su actividad competitiva, no hacer actividad física como tal, pero sí a un nivel competitivo propiamente dicho, pero tú misma lo dijiste que hay que individualizar mucho cada caso, o sea, yo no conozco, pues ya el doctor Pérez nos ayudará de pronto en cuál es el tiempo promedio para que regresen al juego, pero sí tengo entendido que es algo alrededor de los 8 a 12 meses. Por lo menos el jugador que yo les puse en el segundo video del ligamento cruzado de rodilla lleva ya para 2 meses lesionado y aún no ha regresado. Sí, es que volvemos a lo mismo, no es tan fácil, ¿no? Cada persona tiene una lesión diferente, un comportamiento diferente, un nivel de rango de dolor diferente, una tolerancia a la rehabilitación diferente. Entonces, fíjense ustedes que a veces uno por acelerar las cosas, no sé si se acuerdan, yo sé que no es básquet, pero no sé si recuerdan la agresión que sufrió Ronaldo, que después de lesionarse su cruzado se reintegró muy rápido dentro de su proceso de rehabilitación a nuevamente las actividades deportivas, tuvo una ruptura y después el comportamiento de su rodilla ya no volvió a ser igual, tanto que después se retiró del fútbol definitivamente. Entonces, si bien es cierto que muchos grupos de apoyo dentro de la actividad deportiva, su mismo entrenador, sus médicos insisten mucho en una rehabilitación muy temprana, pues tenemos que establecer unas metas reales y evaluar qué tanta recuperación tiene esa actividad, porque es un paciente que va a demandar un alto entrenamiento. Entonces, de pronto las exigencias pueden verse entorpecidas y finalmente puede terminar no jugando o no haciendo ninguna de sus actividades solo por un acelere de ese daño. Entonces, generalmente no es tan fácil, lo importante no es tanto el tiempo, sino que se logren realmente las metas de lo que se está buscando en la rehabilitación. Pues no sé si el doctor Hugo Pavón quiere agregar algo a lo que acaban de decir, que creo pues que ya quedó claro el punto, pero pues no sé el doctor. Bueno, Juliana, buenas noches. No, pues primero que todo felicitar a todo el grupo expositor, pues realmente también, pese a lo extenso que puede ser lograr pues realizar la caracterización del deporte y tratar de explicar como las lesiones más frecuentes, y pues sé que no metieron pues muchas pues, en aras del tiempo, creo que lo hicieron muy bien y pues concuerdo totalmente con las apreciaciones que hace el doctor Pérez. En cuanto a que la planificación y la implementación de un programa de rehabilitación tal vez es de lo más complicado que uno puede tener, porque pues primero que todo se necesita un conocimiento claro de cómo es el proceso de reparación de los diferentes tipos de tejido y asimismo pues integrar pues el tratamiento conjunto de múltiples especialidades, no solamente la parte de medicina, sino como ustedes muy bien pues lo expusieron, pues la parte de psicología, la parte de fisioterapia, inclusive la parte de preparación física y hasta pues el mismo técnico a veces juega un papel o un rol en ese retorno al juego, return to play, retorno sport, como digamos lo quieran mencionar. Y pues digamos ya en términos de alto rendimiento esto se ve a veces un poco desdibujado como lo mencionaban, porque uno no solamente tiene pues como la presión del atleta porque es retornar al juego, sino ejemplo pues digamos en los deportistas que llevan un nivel competitivo alto, que van paralímpicos por ejemplo ahorita dentro de poco o que tienen competencias pues grandes
obviamente pues también va a tener la presión de los medios y todo el mundo encima diciendo, bueno, pues doctor, dígame usted rápidamente cuándo va a volver mi deportista al campo, en un tiempo. Y por eso es que tal vez las fases de rehabilitación se quedan un poco cortas, pues para poder brindar esos tiempos, porque es muy difícil, porque como lo mencionaban, en cuanto a la individualización del deportista, no todos los deportistas cicatrizan de la misma manera, no todas las lesiones se comportan igual, hay personas que pueden durar mucho más en su proceso de rehabilitación, otras menos porque juegan papeles fundamentales, inclusive la nutrición, el estado de nutrición de los deportistas, si están muy nutridos o están, digamos, en sobrepeso, inclusive los que demoran mucho tiempo en retornar al juego, ¿sí? También cómo pues va a tocar modificarles ese planteamiento o el programa de nutrición, pues para evitar que suban de peso porque pues van a tener un gasto energético alto y ya no van a estar haciendo las mismas actividades. Y otra cosa importante es que toca mirar al deportista como un todo, no solamente como una lesión, como una rodilla que se lesiona, un tobillo que se lesiona. Si ese deportista pues también va a tener otras articulaciones a las cuales hay que ir trabajando conjuntamente, ¿sí? Por ejemplo, si se lesiona la pierna izquierda, pues que a la pierna derecha todavía uno le puede hacer entrenamiento pues para que esa pérdida de fuerza o esa atrofia muscular que se puede presentar independientemente de pronto del tiempo de recuperación, pues no vaya a ser tan marcada. Estar pendientes pues del componente o el fitness cardiovascular, ¿sí? Porque en el desentrenamiento, como en charlas anteriores se han expuesto, es una cosa que debemos evitar en los deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Perder esa capacidad cardiovascular pues va a ser deletero para nuestros deportistas. También lo que es todo el trabajo del core, ¿sí? Es supremamente importante y evaluar de manera objetiva, que afortunadamente pues ahorita tenemos muchas tecnologías para apoyarnos un poco más en la toma de decisiones, para pues darle una alta médica o un retorno al juego al deportista. Por ejemplo, evaluar sobre todo la fuerza muscular de la extremidad afectada, que no se, digamos, no se haya perdido mucho en comparación a registros previos que pudiera tener, o si en caso de que no los tenga, inclusive compararlo con el miembro contralateral para tener de pronto un punto de corte o un valor objetivo con el cual nos podamos apoyar. Asimismo, los rangos de movimiento, la flexibilidad, todo lo que es los desbalances musculares son supremamente importantes. El componente neuromuscular que ustedes lo pueden valorar en diferentes tipos, digamos, de pruebas como los test de salto, CMJ, salto contra movimiento, o inclusive el de test de Abalakov, que es otro que se utiliza bastante en los basquetbolistas, sobre todo por ese componente que tienen de los miembros superiores, ¿sí? Para complementar el tipo de salto. Entonces, pues todo esto era pues para complementar lo que ya ustedes habían dicho en cuanto a los principios de un programa de rehabilitación, fundamental la individualización, ¿sí? Y pues yo creo que ya eso todo, yo creo que ya eso es todo por el momento y pues agradecerles y felicitarlos por la charla de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias a todo el equipo expositor, de verdad muy buena charla, también los felicito. Y gracias a todos por asistir y los comentarios de los doctores. Gracias, muy buena noche y muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. El del medio.